Los mejores. Booking Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy the stay. Bienvenidos a la clase 25, continuando con el aprendizaje de la programación de los PLC en lenguaje ladder. En esta clase vamos a proseguir con lo aprendido en la clase anterior. Para ello, realizaremos la práctica confeccionando una lógica de estrella triángulo para nuestro micro PLC. Para un mejor entendimiento del tema, vamos a recordar algunos de los conceptos básicos del sistema estrella triángulo. ¿Por qué primero en estrella y luego en triángulo? Como ya debemos saber, los motores trifásicos tienen una punta de intensidad de arranque muy alta, es decir, en el arranque consumen mucha más intensidad que en su funcionamiento normal. Puede llegar a ser hasta 7 veces mayor la intensidad de arranque que la nominal. Podemos compararlo con un coche parado al que vamos a empujar. Si tenemos que empujarlo cuando está totalmente parado, al principio tendremos que utilizar mucha fuerza, potencia, pero una vez que está en movimiento nos costará menos moverlo por la inercia del movimiento. En los motores eléctricos pasa lo mismo, inicialmente hay que vencer el par de arranque, pasarlo de totalmente parado a estar en movimiento rotando el eje o rotor. Una vez en movimiento el motor necesita menos consumo porque ya está dando vueltas el rotor y lleva su propia inercia. ¿Cómo podemos evitar ese consumo tan grande en el arranque? Pues una de las soluciones es arrancar el motor con una tensión menor en sus bobinas a la de estado normal. Consideramos estado normal aquel en el que la tensión de las bobinas del motor es la de la red o conectadas en triángulo. Es decir, si tiene 3 bobinas, cada bobina conectada a la red, 380 voltios en trifásica. Si en lugar de los 380 voltios de la red las conectamos en el arranque a una tensión menor, la intensidad por ellas será menor también, reduciéndose la intensidad de arranque. Una vez que el motor está girando ya podemos poner las bobinas a su tensión nominal, 380 voltios. Al conectar las bobinas en estrella, las bobinas del motor se conectan a menos tensión de su tensión nominal o de la red y consume menos intensidad. Con el arranque estrella triángulo perseguimos reducir la corriente en el momento del arranque al alimentar a una tensión menor con la conexión en estrella. Con ello se consigue que la intensidad baje a la tercera parte de la intensidad que se produciría en un arranque directo. También el par de arranque se reduce a menos de la mitad, lo que hace imposible este sistema en motores de media potencia que arranquen con mucha carga. Otro inconveniente es el corte de tensión que se produce al pasar de estrella a triángulo. A tener en cuenta que para poder realizar este sistema de arranque el motor deberá estar bobinado en triángulo para la tensión nominal, es decir, debe aguantar la tensión de red en triángulo. Se debe cambiar las conexiones de estrella a triángulo a los pocos segundos. Para ello, en lugar del cambio de plaquetas, retiraremos las plaquetas del motor y llevaremos 6 cables más el de tierra hasta el motor. Esto nos permitirá realizar el cambio mediante 3 contactores. Nuestra lógica ladder será igual al circuito de mando que realizamos en lógica cableada en la clase 12. Observando el esquema de mando podremos comprender cómo realizar la programación. En nuestro caso, usaremos los relés 1, 2 y 3 de nuestro micro PLC construido con Arduino, para comandar las bobinas de los contactores KM1, KM2 y KM3 respectivamente. Ahora,
Utilizando el software LD Micro, confeccionaremos nuestro programa en lenguaje ladder. Ahora vamos a confeccionar la lógica ladder necesaria para programar nuestro micro PLC, de tal modo, que funcione como un arranque estrella triángulo. En la pantalla se observa la lógica ya realizada, cada alumno deberá hacerla por sí mismo como se muestra en la imagen. Observemos los elementos que la componen: pulsador de parada, pulsador de arranque, salida del relé 1 que corresponde al contactor KM1, contacto para realimentación del contactor KM1, contacto del pulsador de arranque, temporizador del tipo retardo a la desconexión para comandar el relé 2 que corresponde al contactor KM3, contacto de la salida KM1 y luego el segundo temporizador del tipo retardo a la desconexión para controlar el relé 3 que corresponde al contacto KM2. Se puede observar después de cada uno de los temporizadores, los contactos cerrados de KM2 y KM3 que cumplen la función de enclavamiento. Esto impide que ambos contactores puedan entrar en funcionamiento al mismo tiempo. Si ello ocurriera, se produciría un cortocircuito entre fases, algo sumamente peligroso. Efectuemos la simulación, veremos qué ocurre cuando presionamos el pulsador de arranque. Hemos visto la lógica ladder y su correspondiente simulación. Ahora, para finalizar esta parte, procederemos a asignar a cada entrada y salida los correspondientes pines de nuestro PLC, de este modo podremos tener el control del hardware. Por último, cargaremos nuestro programa en la memoria del micro PLC. Para ello, utilizaremos un pequeño software llamado Xload. Por último, veremos un video de la práctica del hardware, es decir, nuestro micro PLC funcionará con la lógica ladder que hemos elaborado. Recordemos, que en la entrada 1 de nuestro PLC se encuentra el pulsador de arranque y en la entrada 2 el pulsador de parada, que son los únicos elementos de control, del sistema de arranque estrella triángulo.
En las salidas del PLC se encuentran, el relé 1 para comandar la bobina del contactor KM1, el relé 2 para controlar al KM2 y el relé 3 para comandar a KM3. Los LEDs están reemplazando a las bobinas de cada contactor, por lo que podremos apreciar muy bien la secuencia del arranque. En esta clase hemos elaborado un sistema de arranque estrella-triángulo, para la práctica de programación de nuestro micro PLC en lenguaje ladder. Cada alumno deberá realizar esta misma práctica en forma particular hasta la simulación. Si a futuro logramos adquirir los elementos hardware para construir nuestro propio micro PLC, podremos hacer la práctica en forma completa, si no, esperaremos hasta regresar a clases en la modalidad presencial para ejecutarla. En nombre del instructor Mario Nieva y del mío propio, agradecemos vuestra participación y nos estamos encontrando en la próxima clase, a realizarse por este medio. Saludos cordiales para todos y a seguir cuidándonos.